Bien, hoy empezaremos viendo autocuidado del sistema musculoesquelético. Bueno, una de las partes importantes en relación a todo lo que estamos viendo en esta presentación, lo comentaba yo en relación a sus compañeros del grupo anterior, es que todo esto que yo les estoy tratando de transmitir en esta presentación deben pasar a formar parte de las recomendaciones que ustedes les tienen que hacer a sus pacientes adultos mayores, como ya una rutina en la que ustedes cada vez que consulten a un paciente adulto mayor, sobre todo de primera vez, le hagan toda esta serie de recomendaciones. Porque recuerden ustedes que es más valioso desde el punto de vista médico una buena prevención a usar la más alta tecnología en el tratamiento ya de un problema de salud o en la rehabilitación, cuando quizás todo esto no tendría que ser necesario si el paciente hubiera evitado una caída o el paciente tuviera algún otro tipo de accidente. Entonces, todo lo que hemos ido viendo, sobre todo ya lo que son a partir de autocuidados, tómenlo por favor ya como una parte de las indicaciones que ustedes tienen que estarle dando al adulto mayor en relación a su piel, en relación a su vista, en relación a sus oídos, a su nariz, a la cavidad bucal, y ahorita que estamos viendo cuidados musculoesqueléticos. Ya habíamos visto en presentaciones anteriores que con la edad disminuye el tono, la fuerza y la masa muscular, que muchas veces estos son los antecedentes que llegan a que el paciente desarrolle sarcopenia. Por lo tanto, si el paciente hace ejercicio, puede contrarrestar esa parte de pérdida de tejido muscular y del tono y la fuerza, y evitar así el desarrollo de enfermedades a nivel muscular como la sarcopenia. Ahora, otro punto fundamental, aunque lo vamos a ver más adelante, es cuando el paciente esté ya haciendo ejercicio o no lo hace y ustedes lo consultan y le indican que debe de hacer ejercicio, primero vamos a checar el estado general de nuestro paciente. Primeros aspectos: ¿es un paciente funcional? ¿Es un paciente ya con alguna discapacidad? Segundo punto: ¿qué tipo de patologías crónico-degenerativas presenta? Está su estado cognitivo. Y después de haber evaluado todos estos parámetros, nosotros le vamos a indicar la serie de ejercicios que el paciente debe de realizar, también teniendo en cuenta que si es un paciente que no hace ejercicio, tenemos primero que indicarle que debe de empezar a hacer 5 o 10 minutos iniciales, un tiempo. Cuando el paciente ya pueda realizarlo sin mayor problema, ir aumentando de 5 en 5 cada 2 semanas,
hasta llegar a lo que nos marcan las guías, que lo ideal en cualquier edad, incluido el adulto mayor, es realizar ejercicio 30 minutos diarios, 5 días a la semana. Otra de las indicaciones fundamentales es indicarle al paciente que siempre traiga una buena posición, como pueden ser en la fotografía los dos adultos mayores que estamos viendo. Mucho de la tendencia que puede tener los adultos mayores es a encorvar. Empiezan a, en vez de traer la vista al frente, tienden a empezar como vicio a ver hacia abajo. Y esto lo que puede hacer es darles deformaciones a nivel de la columna, sea cifosis o sea lordosis. Caminar lo más recto posible, va de la mano con el punto anterior para evitar doblar el cuerpo. Si ya nosotros cuando atendemos al paciente por primera vez, son pacientes ya portadores de algunos de los padecimientos crónicos degenerativos más frecuentes, tenemos que tener mayor énfasis, por ejemplo, en la realización del ejercicio físico, siempre teniendo en cuenta que uno de los grandes problemas de complicaciones en los pacientes diabéticos es el pie diabético. Entonces, el ejercicio que nosotros les indiquemos tendría que ser un ejercicio de caminata o un ejercicio de trote cuando mucho, siempre haciéndole énfasis que tenga mucho cuidado de no hacerse lesiones en las piernas o en los pies. Y, por favor, como rutina, cada vez que ustedes consulten a un adulto mayor, y más siendo diabético, revísenle sus piernas y revísenle los pies. Una escoriación, una herida o cualquier lesión que pueda desarrollar, detectada a tiempo, puede ser tratada y así evitar que el paciente desarrolle primero pie diabético y después que pueda ser objeto de amputaciones. Entonces tengan mucho en cuenta esto, por favor. Otro aspecto, comer adecuadamente. La dieta y el ejercicio son parte fundamental en el tratamiento de los pacientes diabéticos. Y eso ustedes ya lo saben. Ahora, otro aspecto fundamental, tomar sus medicamentos en la forma que se los prescribimos, sobre todo cuando sean pacientes diabéticos tratados en las instituciones del sector salud, porque desafortunadamente ahí todavía encontramos que se prescriben en gran parte medicamentos como la glibenclamida, que tiene un efecto hipoglucémico tremendo. Siempre van a encontrar que la glibenclamida se prescribe a nivel institucional en combinación con la metformina. Normalmente se toman 2 tabletas diarias, una por la mañana y una por la noche. A mí, en muchas ocasiones, me tocó que cuando yo trabajaba institucionalmente, me mandaban a pedir interconsulta del servicio de urgencias porque les había llegado un adulto mayor en estado de inconsciencia. Y cuando un adulto mayor desarrolla estados de inconsciencia, puede ser un EBC, puede ser un problema neurológico, pero lo más frecuente que van a encontrar de pérdida de la conciencia súbita en el adulto mayor son 2 las causas. Una, un estado de deshidratación, y la segunda, un estado de hipoglicemia.
Y recuerden ustedes que en diabetes, cuando hay aumento de la glucosa, tenemos horas para poder ir normalizando las cifras de nuestro paciente. Pero en un cuadro de hipoglicemia, en 1 hora el paciente puede morir. Entonces, ser muy puntuales de decirle, cuando usted tome su medicamento, no debe pasar más allá de 20 minutos a media hora y usted debe de ingerir alimentos. Porque en los casos que les platico, resulta que el paciente se tomaba su medicamento y a veces hasta 2 horas después ingería sus alimentos. En esas 2 horas el medicamento ya actuó, le produce cuadro de hipoglicemia y como parte de ese cuadro el paciente puede caer en estado de inconsciencia. Entonces, todo eso podemos evitarlo si nos detenemos unos minutos y le indicamos a nuestros pacientes adultos mayores y de cualquier edad que después de haber tomado su medicamento para control de su diabetes, no debe pasar más allá de media hora e empezar a ingerir alimentos. Y con eso vamos a evitar esto. Afortunadamente, los DPP-4 y los GLS-2, que son los medicamentos más recientes de tipo oral para el control de la diabetes, tienen ya muy pocos efectos hipoglucémicos, pero de todos modos, siempre hay que hacer esas recomendaciones. Cuidar la piel con lociones hidratantes. Ya vimos que de por sí la piel del adulto mayor pierde capa hídrica, por lo tanto, tiende a resecarse mucho. En el paciente diabético, más todavía. Entonces, siempre está indicando que traiga su piel hidratada. Cualquier cortada o cualquier mayugadura que se hagan los pacientes, sobre todo en los pies o en las piernas, acudir en forma inmediata a consulta médica. Inspeccionar, como ya les había yo dicho, sus pies todos los días e informar inmediatamente al médico en caso de tener cualquier problema, enrojecimientos, áreas calientes, heridas o ámpulas. De inmediato el paciente debe de consultar. La diferencia en no desarrollar o así desarrollar pie diabético puede ser de días. Y recuerden que normalmente un pie diabético, más del 50% de los casos terminan en amputaciones. Hipertensión arterial. Primera medida, evitar el consumo de la sal. Nosotros, como médicos, cuando sabemos que es un paciente hipertenso, que se le está diagnosticando por primera vez, lo primero que le decimos es, disminuya la cantidad de sal que usted consume. El promedio de ingesta normal diario es de 6 a 8 gramos diarios. La estadística nos marca que en nuestro país el promedio de consumo es de 12 gramos. O sea, ya de por sí estamos por arriba de la media normal mundial. Y todavía hay compañeros o compañeras que cuando van a comer, sin haber probado los alimentos, le echan sal. Ya es una costumbre que traen de años atrás. Y hay mexicanos que llegan a consumir hasta 18 gramos diarios. Entonces, combatamos esto, por favor. Si el paciente, que no es lo común en el adulto mayor, ya habíamos dicho que de cada 10 adultos mayores vamos a encontrar 2, 3 con sobrepeso o obesidad y posiblemente 7 con problemas de desnutrición o bajo peso. Aquí en la fotografía pues está una paciente bastante pasadita de peso
que aquí sí esta recomendación de reducir el peso si es elevado, le aplica. Ya hemos visto lo que es el consumo de bebidas alcohólicas y tabaquismo, lo que debemos de hacer, pues siempre en la medida de nuestras posibilidades y respuesta positiva de nuestros pacientes, reducirlo al mínimo y si es posible que dejen de consumirlos. Práctica regularmente de ejercicios, como ya dijimos, previa valoración médica y ejercicios adaptados al estado general del paciente. Eliminar alimentos grasosos, porque es muy frecuente que el adulto mayor traiga tanto sus triglicéridos como sus colesterol con cifras altas. Y alimentos enlatados, ahumados o embutidos, porque estos alimentos en sus componentes ya traen una buena cantidad de sal. Entonces, consumo mínimo o evitarlos. Y, al igual que en el diabético, tomar el medicamento indicado por el médico en la forma en que se le prescribe. Próstata. Problema de los adultos mayores masculinos. Recuerden ustedes, después de los 40 años, cuando ustedes se vayan al internado, se van a encontrar con que hay varios cuadros que se llevan en estas instituciones para la prevención y tratamientos de padecimientos crónicos degenerativos. En relación a la próstata, se indica que cuando el paciente rebasa los 40 años, sobre todo por arriba de 45, se le debe de realizar detección de la próstata a través de tacto rectal. Aquí dice que tiene que ser un urólogo. No. Esto lo puede hacer el médico general, lo puede hacer el médico familiar, lo puede hacer el urólogo, lo puede hacer el geriatra, pero tenemos que hacer detección oportuna después de los 45 años, sobre todo, del estado de la próstata, recordándoles algo que ya vimos en esta misma presentación, que después de los 70 años, el cáncer más frecuente en hombres es el cáncer de próstata. También tenemos que evitar los síndromes de estreñimiento en los adultos mayores, porque esto favorece la absorción de algún tipo de toxinas de algunos alimentos que van directamente a la próstata y contribuyen al crecimiento en estas edades. Y aquí dice, practica alguna actividad física para aumentar, no es el riesgo, ahí fue error de dedo, el riego sanguíneo en la región genital. Algunos ejercicios, sobre todo que nos ejercitan las partes pélvicas, nos permiten aumentar dicho riego sanguíneo y eso favorece mucho a el hombre desde lo que es el uso de su sexualidad y ayuda a no crecimiento tan importante de la próstata. Osteoporosis. Tanto el hombre como la mujer las desarrollamos. Pero por cada hombre que detectamos con un cuadro de osteoporosis, detectamos 3 mujeres. Por lo tanto, hay que tener mucho énfasis en nuestras pacientes adultas mayores de decirles que deben de hacer ejercicio y que cuando menos deben de asolearse 20 minutos para favorecer la absorción en el metabolismo de la vitamina D
y a su vez el metabolismo del calcio. Si nosotros le prescribimos suplementos de calcio a nuestras pacientes, que estos siempre sean adicionados con vitamina D. Muchas presentaciones ya vienen así. Esas son las ideales que debemos de prescribir. Una buena nutrición con alimentos derivados de la leche y algunos otros alimentos como los frijoles, espinacas y sardinas, que son con alto contenido de vitamina D o de calcio. La realización de ejercicio físico constante, que siempre será una indicación en cualquier situación que veamos de adulto mayor, y eliminar hasta donde sea posible tabaquismo, alcoholismo, y aquí dice café, yo aquí le agregaría café, tés y refrescos, porque esas tres sustancias son altamente descalcificantes. Y recuerden ustedes que hay una costumbre, sobre todo clase media, de las señoras se van a reunir con sus amistades a algún restaurante, a tomarse café, a tomar té, o algunas piden limonadas. Entonces, mucho ojo con este tipo de indicaciones. Prevención de caídas. En nuestro curso vamos a ver dos presentaciones. Una que es barreras arquitectónicas, en donde les voy a proyectar lo que son todos los obstáculos que podemos encontrar en el hábitat y en el exterior del hábitat del adulto mayor, que pueden ser causa de caídas, y de esas caídas, dos de las más importantes: fractura de cadera y traumatismo cráneoencefálico, que en muchas ocasiones llevan a un paciente adulto mayor funcional a quedar discapacitado o a que muera. De las principales recomendaciones: evitar agacharse en exceso. Es recomendable el uso de los utensilios al alcance de la mano. Y algo tan fundamental que los invito, que si tienen familiares adultos mayores, cuando los vean, díganles: ¿me permites tus lentes? Y vean el estado de los lentes. No me estoy refiriendo a que si están rotos, no. El estado de los cristales o las micas. La mayoría las van a encontrar que están opacas completamente, y eso es por falta de que los limpien. Entonces, indíquenles a todos los adultos mayores que usan lentes que deben de limpiar con un trapo especial o con una servilleta mínimo 3 veces al día sus anteojos, por favor. Es una medida muy importante. Otra medida también fundamental: el uso de calzado. O de pronto encontramos adultos mayores que traen zapatos que les aprietan demasiado, o que de plano les quedan tan anchos que los chanclean, y cualquiera de estas dos situaciones puede provocar la caída en el adulto mayor. Retirar objetos aglomerados, esto es algo que impida el libre paso, sobre todo dentro de la casa del adulto mayor, y también la instalación de barandas de apoyo en sitios estratégicos como el baño, por ejemplo, y en donde esté la mayor parte del tiempo los adultos mayores en sus casas. Todo eso lo vamos a ver con mucha amplitud cuando veamos la presentación de barreras arquitectónicas. Y otra recomendación muy importante:
cuando sea de noche, decirle a los adultos mayores que eviten ver luces que los puedan deslumbrar, porque el deslumbramiento les puede provocar que al dar ellos el paso se puedan tropezar porque no distinguen algún objeto y caerse. Estas medidas que parecen tan sencillas son fundamentales en lo que es la prevención de caídas, que es uno de los 4 grandes síndromes más frecuentes en los adultos mayores. En relación a la sexualidad, también aquí la última unidad de nuestro curso es toda una presentación sobre lo que es sexualidad en el adulto mayor. Entonces, ahí vamos a ver con mucha amplitud todo esto. Aquí nada más vamos a abordar que mientras nuestros adultos mayores se encuentren en la mejor condición general posible, les va a ayudar mucho para el ejercicio de su sexualidad, igual que una buena alimentación y hábitos de limpieza. Nuevamente la realización de ejercicio físico, pero no de tipo agotador, sino sencillamente un ejercicio físico que mantenga a nuestros pacientes adultos mayores en las mejores condiciones físicas y que sus ciclos de sueño sean lo más reparadores posibles. Y hablando de ejercicio físico, ahora ya directamente, ¿qué debemos de indicarles? En primer lugar, antes de comenzar cualquier actividad física por primera vez, siempre tiene que consultar con médico el adulto mayor. Y nosotros como médicos, evaluar su estado general, qué enfermedades crónico-degenerativas tiene, su estado cognitivo, y en base a esta evaluación, prescribirle los tipos de ejercicio más adecuados que él puede realizar. Ya había yo dicho que el adulto mayor tiene que empezar en forma gradual la realización del ejercicio físico. No podemos decirle que lo ideal es que haga 30 minutos de ejercicio al día, cuando menos 5 días a la semana. Empezaremos con que haga 10 minutos de algún tipo de ejercicio y una vez que los pueda realizar sin mayor problema, vaya aumentando 5 minutos cada semana o cada 15 días hasta que llegue a poder realizar esos 30 minutos ideales que nos marcan las guías. Otro punto importante es cuando nosotros hacemos cualquier tipo de ejercicio, aumentamos lo que es el sudor. Por lo tanto, hay pérdida de líquidos y de electrolitos. Tomar suficiente líquido, pero con contenido de electrolitos para reponer las pérdidas de este por el ejercicio. Los ejercicios no deben hacerle respirar agitadamente al paciente al grado que no pueda hablar. Si nos refiere que tiene este tipo de reacciones cuando hace algún tipo de ejercicio, decirle que suspenda y sustituírselo por algún otro que pueda hacer y que no le provoque esta reacción. Lo mismo, ser muy indicativos de decirle al paciente, cuando usted realice ejercicio y sienta que en forma súbita presenta mareo o dolor en el pecho, de inmediato suspenda el ejercicio, guarde reposo y si le es posible venga a consulta. Cuidado de la autoestima. Esta imagen que acompaña la diapositiva es fundamental, pero fundamental en
lo que nosotros debemos de tratar que nuestros pacientes adultos mayores tengan la autoestima lo más alta posible. Ahí vean ustedes cómo es en el lado derecho la figura que ya se tiene como adulto mayor, pero acá exagerando, es tan buena la autoestima que tiene este adulto mayor que vean cómo se ve él en el espejo. Eso sería lo ideal, pero sabemos que no es así. Pero cuando menos que el adulto mayor se acepte a sí mismo en la edad que tiene con todas las limitantes que pueda tener. Si nosotros logramos esto desde el punto de vista psicológico, habremos dado un gran paso en el apoyo y ayuda que podemos brindarle a nuestros pacientes adultos mayores. Y aquí tenemos algunos principios básicos. No maltrato y respeto para él. Dejarlo expresar opiniones con tranquilidad y claridad, esto es, escucharlos. No desconfiar de la capacidad del adulto mayor. Habíamos ya dicho, los grandes estadistas que dirigen las principales potencias a nivel mundial, el 75% de ellos son adultos mayores. No aislarlo, dejarlo que tenga relación con amigos, vecinos y familiares, esto es que su socialización sea lo mejor posible. Y cuando un paciente, cuando charlemos con él, nos refiera puntos negativos que él tiene para sí mismo, dialogarlos y tratar de invertirlos. Todo lo negativo que el paciente sienta para sí mismo, tratar de volverlo en aspectos positivos. Por eso dice, eliminar pensamientos negativos que tiene sobre su propia persona y cambiarlos por pensamientos positivos. Y aquí tienen ustedes el esquema de vacunación del adulto mayor, el esquema básico que todo adulto mayor debe de tener, en donde tenemos la vacuna contra tétanos y difteria, y como dice, la dosis, 2 dosis con intervalo de 4 a 8 semanas, y esto tiene que ser a partir de los 60 años. Y poner un refuerzo, si el adulto mayor todavía trabaja, y su trabajo es en oficina, será cada 10 años. Pero si el paciente es herrero, electricista, o tiene que estar haciendo uso para el ejercicio de su trabajo con tierra o metal contaminado, entonces el refuerzo será cada 5 años. La vacuna antineumóxica 23 valente, que es lo que le va a evitar la neumonía por neumococo. Se pone una primera dosis igualmente a partir de los 60 años y luego el refuerzo tiene que ser cada 5 años. La vacuna contra influenza, que ya sabemos que es una vacuna que se tiene que estar reforzando cada año y que en el caso de los adultos mayores también se aplica a los 60 años, y de unos años a la fecha, a estas 3 se le ha agregado una 4ª vacuna que es fundamental, pero que no siempre se consigue tan fácilmente, que sería la vacuna contra el herpes zóster. Si podemos conseguir esa vacuna o se tienen los servicios de medicina preventiva, solamente se aplica una vez en la vida, pero es fundamental en el esquema de vacunación del adulto mayor.
esas 4 vacunas, tétanos y difteria, la antineumocóxica, influenza y contra el herpes zóster, actualmente conforman el esquema básico de vacunación de nuestros pacientes adultos mayores. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Ya estamos por terminar unas 4 o 5 diapositivas esta presentación e iniciar el día de mañana otra nueva presentación. Voy a compartir pantalla. Y con esto terminamos nuestra clase del día de hoy, despidiéndome de ustedes como siempre lo ha hecho, desearles que tengan una excelente tarde, que se me cuiden mucho, que cuiden a su familia y que Dios me los bendiga. Nos vemos el día de mañana. Gracias, doctor. Igualmente. Hasta mañana. Hasta mañana, muchachos. Cuídense mucho, por favor.